Ahora sí, vamos despacito. ¿Alguien se acuerda de la porción de la Escritura sin abrir sus libros que vimos en el primer devocional? La porción de la Escritura fue Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1 al 10. Hechos 17. ¿Qué versículo se acuerdan? Muy bien, del 1 al 10. ¿Y cuál fue el tema central? Cerrado su libro. Pues el tema central, Cristo. ¿Ah? Exacto. Se los medio dije. Se trató del tema central de toda la Escritura. Y vemos a Pablo, y yo sé que lo hemos escuchado 1000 veces, y gloria a Dios. Hoy vamos a escuchar una frase de Pablo que a mí me encanta, que la usó mucho hacia los filipenses en especial, ¿no? Y es esta frase de abundar más y más. Lo vamos a ver en Filipenses 1, pero también en Filipenses 3 lo repitió en dos circunstancias diferentes, pero como que esto era algo que estaba muy en el corazón de Pablo. Por cierto, la iglesia de los filipenses, Pablo en algún momento le llamó su corona, ¿no? Era como su iglesia más participante con él, sobre todo en el sostenimiento del ministerio de Pablo, llevando el evangelio a todos lados, como que era una iglesia muy participante con él, ¿no? Y a esta iglesia en especial le reiteraba continuamente las cosas, ¿no? Y qué interesante que siendo una iglesia que él apreciaba tanto, que participaba tanto con él se preocupara de reiterarle una y otra vez las mismas cosas. Filipenses, ¿verdad? 3:1. Para mí no es molesto y para vosotros es seguro que yo les esté reiterando una y otra vez las mismas cosas. Y bueno, pues esa es una forma de enseñar, ¿no? Una forma muy efectiva de enseñar la palabra de Dios, creo yo. Y por eso los repasos. Hay veces algunas personas me dicen, oye, los repasos. Pero gracias a los repasos te has aprendido versículos de memoria, sin darte cuenta, ¿no? Estoy seguro. Una y otra vez repasamos estas cosas y llega el momento que los haces tuyos en tu corazón y haces tuyas estas enseñanzas. Y creo que es una manera muy efectiva de enseñar la palabra de Dios. Ok. Por eso empiezo por eso, la primera, así con cosas muy sencillas, ¿no? Acuérdate. El primer devocional hablamos de Hechos 17 del 1 al 9, ¿no? Y nos dimos cuenta que al entrar a Tesalónica, lo importante para Pablo era verificar que se predicase el tema central. O sea, vengo y les voy a presentar, y eso me recuerda, inmediatamente trae a mi mente que antes de la creación, en Génesis capítulo 1, el Señor solo presentó la luz, ¿no? El tema central. Jesús es la luz, ¿no? Y sea la luz y fue la luz. Y luego también Juan, el verbo, la luz que disipa las tinieblas, ¿no? Y siempre es presentado en primer lugar Jesús como el tema central de toda la Escritura. Tengamos eso bien presente para que cuando abras cualquier parte de la Escritura, ¿no? Este escriba docto que saca del buen corazón los tesoros nuevos y los viejos. No dice los viejos y los nuevos, dice los nuevos y los viejos, ¿no? Porque el nuevo tesoro, que es el Nuevo Testamento, es el que explica el antiguo, ¿no? Así que, y Jesús dijo que de él había hablado Moisés y que antes de que Abraham fuese, él era, y tomaron piedras. Así que lo que quiero dejar bien claro es, cada vez que abras la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, busca a Cristo en lo que lees, porque Él es el tema central. Romanos capítulo 1, ¿se acuerdan? Pablo, doulos de Jesucristo, llamado para ser apóstol, ¿no? Del Señor, que Él había prometido antes por sus santos profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, ¿no? Este evangelio es acerca de su Hijo, ¿ok? Todo fue creado por Él, para Él, ¿no? Por medio de Él, ¿no? Así que siempre busca a Cristo. El segundo, sí, fue Primera de Tesalonicenses, y el segundo devocional que tuvimos. ¿Y se acuerdan de qué hablamos? ¿Alguien recuerda un poquito, sin ver el libro? ¿Alguien, alguna cosita sencilla? Del fruto de haber oído la palabra, haber recibido la palabra. Exacto. El agradecimiento primero. Ajá. Eso, ¿no? La escritura que cuando se recibe, o la palabra que cuando se recibe, transforma nuestras vidas, ¿no? ¿Y cómo lo podía ver Pablo? ¿No? El agradecimiento, la fe, el amor, el servicio. Exacto, ¿no? La esperanza, todas estas cosas, el gozo. Hicimos una listita, ¿no? Y luego el tercer devocional
vimos la palabra, ya le dimos un poquito del capítulo 2 al capítulo 4 y vimos una palabra que actúa, cuando se recibe, actúa en nosotros, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de las otras dos cositas aparte de que actuaba? La segunda. Actúa, santifica y... Eso, consuela, consuela. Fue el capítulo 4 que vimos este punto de la consolación. Que cuando la palabra de Dios, entonces, resumiendo Tesalonicenses, cuando la palabra te transforma, la palabra es dinámica en tu vida, actúa, santifica tu vida, el gran premio será que tendrás esta enorme consolación y esperanza, ¿no? La esperanza que tenía Job, que sabía que su Redentor vivía y aún desecha su carne, con sus ojos le habría de ver, y no quiero que tengan tristeza como los que no conocen a Dios, no tienen esperanza por los que duermen, porque sabemos que Dios traerá con Cristo a los que durmieron con Él. Y vimos este punto maravilloso, que no solamente vendrá Cristo y le veremos cara a cara, y como dijera el célebre Marcos Vidal, solo déjame mirarte cara a cara, etcétera, y va a ser la parte más central, porque es el tema central, pero también veremos a los que durmieron con Él. Y la Biblia nos habla y nos dice, la Escritura nos dice, volverás a ver a tu mamá, volverás a ver a tu papá, volverás a ver a tus hijos que durmieron en Él, volverás a, si perdiste a un ser amado pero durmió en Él, no se perdió, bro. Solamente que duerme, solamente durmió, no pereció, no está perdido. Así que no pierdas la esperanza, porque Cristo traerá consigo cuando Él vuelva a venir, ya sea que nos reciba a nosotros, ya sea que vayamos con Él o que venga por nosotros, a los que durmieron con Él, ¿no? Eso. Y luego, el cuarto devocional, ¿alguien se acuerda algo? Las bienaventuranzas de Apocalipsis, en la isla de Patmos, las vimos, muy interesante, hicimos un recuento precioso. ¿Y alguien se acuerda de alguna cadena de cositas que hayamos visto? Tiene mucho que ver con la Escritura, ¿verdad? Vestirse de la Escritura, lavar nuestras ropas con la palabra de Dios y con el Señor. Exacto, el que leer, el que oye y el que guarda, ¿no? Es el que es invitado a las cenas del Cordero, guarda sus ropas, las lava, para que el día de las cenas del Cordero vaya vestido de la forma correcta. Y recordar una de las cosas, la segunda, ¿alguien se acuerda de la segunda bienaventuranza así rápido? La segunda. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Tus obras contigo siguen. Todo lo que siembres para lo eterno sigue contigo. A diferencia de cuando depositas tus mejores recursos en lo temporal, que pues nada trajimos a este mundo y eso no va a salir de aquí. Cuando lo depositas en lo eterno, eres bienaventurado porque tus obras contigo siguen. Cualquier tipo de recurso, ¿verdad? Cualquier tipo de recurso, tu tiempo, tu servicio, etcétera, cualquier servicio. Así que eso es lo que hemos visto. Y hoy llegamos al quinto devocional. Y bueno, yo no sabía cómo iba a estar el viaje, a mí me hubiera gustado, y así, definitivamente así empezó. No sabía que llegaríamos a Tesaloniki o a Tesalónica, e iríamos directamente primero a Filipos. No lo sabía. Entonces armamos el libro de manera diferente, pero si lo hubiera sabido, esto hubiera sido el primer devocional, primero en Filipos, ¿no? Y Filipenses capítulo 1, vamos a leer algo sencillo. Voy a leer, le hemos puesto llamados para anunciar el Evangelio. Primero esa palabra que transforma, esa palabra que actúa, esa palabra que santifica y esa palabra que consuela, lo vimos en Tesalonicenses, ¿no? Como un tema prioritario para los tesalonicenses que Pablo compartió. Ahora vamos a ver, esta es la carta que tradicionalmente se conoce como la carta del gozo. La palabra gozo se repite muchas veces. Entonces le pusimos llamados para anunciar el Evangelio. Y nuestro primer devocional, el gozo de la intercesión y la anunciación. Déjenme leer antes de Filipenses el contexto histórico que escribimos aquí. ¿Va? Hechos 16 lo leen en su casa, lo pueden ampliar todo lo que gusten. Es cuando se establece la iglesia de Filipos. Les recuerdo, aquí al principio del librito hicimos un resumen más o menos del libro de los Hechos, del acontecimiento principal o de la visita principal. Y esto está padre porque
es una referencia rápida el primero, segundo y tercer viaje misionero, y de los capítulos de Hechos. Hechos 16, pues Filipos; Hechos 18, pues Corinto; Hechos 17, pues Tesalónica, Berea, Atenas, etcétera. Y vas guardando esas cosas en tu corazón y vas guardando un panorama completo de la palabra, ¿no? Recordemos que toda la escritura, aún el libro de los Hechos, es inspirada por Dios, y aún el libro de los Hechos, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿no? Ok, entonces dice, el gozo de la intercesión y anunciación, contexto histórico, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, creo que ahora sabemos todos qué es Macedonia, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay veces algunos piensan que este varón, por el hecho de la palabra varón, pudiera haber sido un ángel, y escuché ese comentario por ahí, pero el hecho de que diga que es macedonio, pues probablemente no era un ángel, sino más bien un hombre de Macedonia, ¿no? Y fue una visión de noche. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Para qué les llamaba? Exactamente. Y entonces, zarpando pues de Troas, ¿no? Troas ahora es abajito de Estambul, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en el mapa, donde es Troya. Vinimos con rumbo, o donde fue, directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. ¿Ya se acuerdan de Neápolis, el nombre que tenía antes? Cabala. Exacto, Cabala, ¿no? Cabala, ahora se llama Cabala, y este era Nápoles. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ese es el contexto histórico, más o menos. Y ahora vamos a leer Filipenses, hasta del 1 al 11 le voy a dar, para tener siempre esta preciosa introducción que solía hacer Pablo, donde, a ver, ¿cuál es la diferencia de las cartas como Tesalonicenses, Filipenses, en cuanto a la introducción, y las cartas pastorales? Las pastorales se le conoce a primera, segunda de Timoteo y Tito. ¿Alguien se acuerda de los semillosos? La diferencia es que cuando Pablo escribía, tú vas a ver en estas cartas gracia y paz. Y allá era como en las pastorales, gracia, misericordia y paz, ¿no? En las pastorales es que sabía que los pastores iban a necesitar doble misericordia, creo yo. Eso no lo sé, pero se me hace interesante que a ellos les ponía gracia, misericordia y paz. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos o dirigentes o responsables y diáconos. Gracia y paz. Y siempre y nunca pasamos por alto de recordar que la paz con Dios es el resultado de su gracia, no el resultado de ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Nos ha pacificado en Cristo por el puro afecto de su voluntad o por su gracia. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, está Pablo recordando a los filipenses, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo que todos los semilleros no sabemos de memoria. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Bonita salutación, ¿verdad? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta escritura, y te pedimos que no solamente seamos oidores, sino nos permitas con el poder de tu Espíritu ser hacedores, para ser, Señor, quienes alcanzan la bienaventuranza,
la plena satisfacción, felicidad, dicha, suplencia de toda herramienta tuya para que llevemos a cabo el propósito de la gran comisión que nos has dado. Eso es lo que abarca, todo lo que abarca, y probablemente más la palabra bienaventuranza. Por lo tanto, permítenos ser no solamente oidores, sino también hacedores de esta obra, para ser bienaventurados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces empecemos aquí con las preguntas y platicamos, ¿no? Y ustedes hacen sus comentarios. Dice, según lo que acabamos de leer en los versículos del 3 al 11, ¿cuáles eran los elementos de la oración de Pablo a Dios a favor de los filipenses? Los elementos de su oración era acción de gracia, ruego con gozo, ¿verdad? Acción de gracias y ruego con gozo. Y volvemos a este punto, ¿no? De la gratitud, ¿no? Inmediatamente es lo primero que resalta aquí, cómo Pablo agradecía por esta comunión que tenía con ellos. Y hace un par de días hablábamos de esta gratitud y decíamos que desde que nos levantamos por un nuevo día, Debbie nos dijo que el hecho de abrir la palabra de Dios y poderla entender nos habría de ser muy agradecidos con Dios. Pero aquí ya está hablando de una gratitud por el ministerio, ¿no? Este ministerio que él tenía para con los filipenses en la enseñanza, le era grato, agradecía a Dios por él. Y aquí hay muchos servidores. ¿Alguien quisiera compartir de este sentir de gratitud a Dios por causa de que nos ha dado el privilegio de enseñar a otros, de interceder por otros? ¿Alguien quisiera compartir algo, comentar algo? Xiomara. En lo personal, el servir para nosotros, el ver vidas transformadas, como poco a poco van creciendo, eso es bien bonito. Y en cuestión familia, cuando hemos tenido situaciones difíciles, yo creo que el servicio es el que nos mantiene bien. Si no estuviéramos sirviendo, realmente yo creo que fuera muy diferente la historia, porque servir te ayuda en todo, es lo que nosotros hemos experimentado. Hay veces que hay situaciones y antes de empezar la célula estamos así como bien tensos, o termina la célula y es siempre el Señor va a hacer, el Señor va, porque siempre la célula es para nosotros también, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir, siempre recibimos más nosotros, yo creo, así es como lo siento, y nos ha ayudado en toda nuestra vida. Y también el ver la transformación de todos, cómo van creciendo, también es muy hermoso. Gracias, Xiomara. ¿Alguien más? El que enseña aprende 2 veces. ¿El que, cómo? El que enseña aprende 2 veces. El que enseña aprende 2 veces, exacto. El que está involucrado en la enseñanza, uno de los grandes beneficios es que aprende y vuelve a aprender y aprende más. Y ese aprendizaje, pues ahí está la vida eterna, dijo el Señor en Juan 17:3, ¿no? Que le conozcas y le conozcas mejor y le conozcas mejor. Es una hermosa bienaventuranza. ¿Alguien más quisiera compartir algo de su corazón al respecto de la gratitud de enseñar a otros? A mí me encanta el poder servir con los niños, porque es impresionante ver cómo Dios, la palabra de Dios, a través del devocional que hacen con sus papás durante la semana, es impresionante. Como sí se acuerdan, como sí lo aplican y lo hablan como una realidad que lo hacen diario, o sea, bien entendido. Entonces, a mí me impresionan porque hay niños, claro, de todos, como hay papás de todos que sí hacen el devocional o que no lo hacen, te das cuenta, pero que los niños se sepan el versículo a memorizar, pero que apliquen la palabra a una situación en concreto, es impresionante. Y entonces ahí es donde de verdad se hace vida y piensa uno que cuando desde pequeños se les enseña, nunca van a avergonzar, o sea, no serán avergonzados porque ya está desde un principio toda la enseñanza, toda la palabra de Dios que realmente transforma. Cuando damos gracias a Dios por los servidores de Club Semilla, como dice Leti sirve en Club Semilla de McAllen, siempre pone Dios en mi corazón repetir el versículo o muy seguido,
de 1 Corintios 15, 58, ¿no? Recordar que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es lo que está diciendo Leti, ¿no? O sea, gracias, Señor, porque de repente yo estoy involucrada en esto y finalmente cuando veo que los niños guardan la palabra y se aprenden el versículo y aprenden a aplicarlo de manera concreta, mi trabajo no es en vano. Y decimos, gracias, ¿verdad? Y yo digo, yo le doy gracias a Dios porque veo el compromiso de todos estos maestros, de estos desarrolladores de manualidades, de mopeds y de todo este rollo. Y le doy gracias, es algo interesante porque yo le doy gracias a Dios también porque veo en la vida de mi esposa este compromiso muy fuerte, ¿no? Semana tras semana preparando el pequeño devocional, concretando la guía del maestro para que sea muy concreta la enseñanza, haciéndonos un resumen con la muñequita, ¿no? Y despidiéndonos con un aplauso, claro, sin que falte eso. Pero de repente llevo la muñequita el domingo y haciendo un resumen del domingo anterior y digo, caray, esto lo concretó mejor. O sea, de veras es una bendición. Y lo que hace Juan Carlos en todas no se llaman manualidades, los materiales es la palabra que se me da lleno, que nos manda semana tras semana para los adolescentes. Es gracias, Señor, por permitirnos servirte, ¿no? Así que, pues esta es la misma gratitud que sentía Pablo. Y luego rogaba con gozo. Lucas 12, 37 y 43 dice que los que se encuentren sirviendo cuando el Señor venga van a ser bienaventurados. Así es, dando el alimento a tiempo. Rogando con gozo, sí, y ahí ponemos nuestras peticiones. Primero damos gracias y luego rogamos a favor de alguna petición en específico. Ahorita vamos a ver cuál era la petición por la que rogaba Pablo, muy concreta, ahorita lo vamos a ver. Pero este es el orden, ¿verdad? Antes que otra cosa, bro, aprendamos a darle gracias a Dios y a vivir agradecidos con Dios. Y siempre lo hemos recalcado, una cosa es dar gracias, Señor, gracias, y otra cosa es mostrarme agradecido con Dios, ¿no? Hacer mostrarme en mi vida de servicio, una vida agradecida con Dios, una vida que sabe que Dios nos ha hecho deudores, ¿no? No debáis nada a nadie, dice el Señor, sino al amarnos los unos a los otros, ¿no? Es una deuda de amor que tenemos. Entonces, el ruego con gozo, y después ponemos las peticiones, y ahorita vamos a ver, siguiente pregunta, pues, entonces, ¿qué pedía Pablo o qué rogaba con gozo en oración por los filipenses? Que su amor abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y hay un pasaje que repito mucho en la iglesia de memoria para que nos la guardemos porque a mí me impactó cuando estudiamos Segunda de Pedro 3:18. ¿Alguien se acuerda? Segunda de Pedro 3:18, que dice, es muy semejante, ahorita se me fue. ¿Cómo entra? ¿Cómo empieza? Ese es. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria desde ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Verdad? Muy bien. Creced en la gracia y en el conocimiento. Porque Juan 17:3 dice esto, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ahora vamos a saber para qué necesitamos. O sea, Pablo, su petición o su ruego estaba enfocado por los filipenses en que abundaran más y más. Ahora, pero no es ese conocimiento que envanece, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 8, el conocimiento por sí mismo, la teología por sí misma envanece. Pero una vez que ese conocimiento se metaboliza en un espíritu quebrantado, bro, y en un corazón contrito y humillado, se convierte en sabiduría que aplicada edifica el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, no es que conozcamos teológicamente al Señor, sino que lo conozcamos íntimamente como tojos. ¿Alguien se acuerda de la palabra tojos? Como mendigos, como personas que necesitamos todo el día depender de Él. No podemos exponer la palabra si no nos exponemos a la palabra previamente. Y hemos platicado que cuando vemos lo del 3x3,
que el final de esa exposición debe verificarse cuando la palabra expone nuestras debilidades para que brille Cristo. Nos exponemos a la palabra, exponemos la palabra verso a verso, no fábulas, no, exponemos la palabra y verificar que la palabra nos exponga para que pongamos todos nuestros ojos en el autor y consumador de la palabra que produce fe en nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, porque servir al Señor en la carne, pues para nada aprovecha, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida, mis palabras. Por eso el ruego de los que damos gracias y rogamos por otros debe empezar por esto, que crezcamos más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y probablemente si estudiamos la palabra, la diferencia en la palabra ciencia que usó aquí Pablo y la palabra de conocimiento, hablan ni más ni menos de estas dos cosas, del saber y aplicar. El saber y aplicar, ¿no? Entonces, no, por eso dije probablemente. Vamos a estudiarlo porque dije probablemente pudiéramos encontrar que ciencia y conocimiento es saber y aplicar, ¿no? Igual podemos hacer un estudio de eso, pero lo que sí puedo estar seguro es que esta es la disciplina a la que hemos sido llamados, ¿no? Si sabéis estas cosas, si las aplicas, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, que podamos, Señor, que lo que vamos a aprender en nuestra célula el día de hoy no nos vaya a envanecer haciéndonos maestros, sino que nos humille, reconociendo que debemos seguir siendo discípulos como los demás. Aquí el único que nos dijiste que debemos llamar rabí o maestro es a ti. No querráis que los hombres os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, solamente es el Señor, ¿no? No quieras títulos, no te hagas maestro, hazte discípulo, no te margines de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o de abundar más y más. No te margines, porque cuando crees que ya sabes, entonces no sabes nada como deberías saberlo. ¿De acuerdo? No sabes. Entonces necesitamos seguir presentándonos al Señor como si no supiéramos nada. Y una cosa que yo he aprendido y les comparto es que el hermano más sencillo probablemente, o el que pudiéramos, dijera Pablo, ¿no? Que a los miembros del cuerpo que consideramos más sencillos los cubrimos con mayor honor, ¿cierto? Y es que de repente los hermanos que pudieran parecernos más sencillos, Señor, perdónanos porque somos hombres y tenemos este tipo de observaciones, pero están puestas así en la Biblia, bueno, son quienes nos enseñan más, ¿no? De veras, yo he recibido observaciones de varios textos que me han ayudado en mi vida personal a través de hermanos que nunca son de despreciar, son siempre una bendición. Así que abundemos más y más en conocerle. Conocer al Señor es maravilloso. ¿Para qué? El propósito del conocimiento es para que aprobemos no lo bueno, sino lo mejor, ¿no? Alguien piense un poquito en esto y a ver, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo mejor? ¿Cuál podría ser lo bueno y cuál podría ser lo mejor? En el sentido de lo que está hablando Pablo, aprobar lo mejor. ¿Alguna idea? ¿O algo que puedan compartirnos? Lo mejor es lo que ayuda o lo que verdaderamente permanece y glorifica a Cristo, ¿no? Podemos hacer muchas cosas buenas en este mundo, pero lo mejor es lo que permanece, ¿no? Los tesoros en los cielos, las cosas que tienen que ver. Por lo tanto, les voy a dar un norte con un versículo para pensar y después nada más se lo dejo, el norte, siguen pensando y escuchamos a Juan Santoy. Es Santiago 1:17, pero Juan Santoy primero. Lo bueno podría referirse a lo mejor a las añadiduras. Muy bien. ¿No? Que buscando primero Perfecto. el reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades estarían cubiertas, ¿no? Por poner nuestra confianza en el Señor. Pero lo mejor es no poner nuestros ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Excelente, ¿no? Es lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, pero también el don perfecto. La buena dádiva podría ser la añadidura, pero el don perfecto es Cristo. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio el don perfecto a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces, busquemos a Cristo, no lo que Cristo nos puede dar. Y si buscamos primeramente a Cristo y su justicia, lo bueno de sus añadiduras y sus herramientas, ahora sí que nos será
añadido, ¿no? No sé, pastor, si el ejemplo de Marta y María encaja Ok, ahí. muy bien, claro. Bueno es servir al Señor, pero entendiendo Excelente. que nuestro servicio depende de nuestra comunión y de nuestra relación con el Señor. Pues es lo mejor, que algo que no se nos será quitado, como le dijo el Señor. La buena será parte. La buena parte. Sí, Lucas le llama la buena parte y Mateo le llama la mejor parte. La mejor, ¿verdad? Mejor, claro. Lo excelente. Mi forma de pensar es cuando los resultados, ¿no? Cuando ves a un niño que te da un versículo, como estaban diciendo ahorita, creo que es lo mejor cuando ves gente que está viniendo a los pies de Cristo, que a veces te sientes inútil y dices, bueno, el Señor te está usando, y ahí estás trabajando y bien duro y no funcionó, y de repente ves gente que viene a la iglesia siendo usado, y esa es la mejor parte, que se glorifica el Señor, Amén. el resultado, vaya. Digamos que esa es la parte práctica O sea, no de te estos lleva nada preceptos. tú, pero fue glorificado el Señor y con eso eres feliz. Más allá de la añadidura que recibas tú para llevarlo a cabo, el ver los resultados, que la gente se convierta, ¿no? Lo bueno y lo mejor. Nadia, ahí voy, Leti. María, cuando dice Jesús, María ha escogido la mejor parte, que es estar a los pies de Claro. Jesús. Exacto lo que decía. Mira, Eduardo, cuán- exactamente. cuán delicioso, o sea, algo adicional, es habitar los hermanos. Muy bien, muy bien. Lo bueno y lo de- Y esto de habitar los hermanos juntos en armonía es conformar el cuerpo de Cristo, ¿no? Muy bien, sí. Leti. Es que pensando en la carta a los filipenses, en específico que estamos viendo, o sea, Pablo les agradecía la ofrenda que habían enviado, o sea, Exacto. la reconoce y le dice que no es porque la necesite, pero Exacto. él está viendo sus corazones, ¿verdad? Exacto. Y eso sería lo bueno, pero aprobar lo mejor es ese amor que les invita a tener para que sea lo mejor, es el amor. Muy Es bien. lo que para mí La ciencia y el conocimiento por encima de la dádiva, ¿no? No es que busque dádiva, sino que busco fruto. Entre la dádiva y el fruto, bueno, muy buen comentario. ¿Algún otro? Pastor, José en la Luis. práctica pudiera aplicarse esto de lo que habla Pablo, de lo mejor, como en la esperanza que el Señor nos da, ¿no? En vivir esa vida eterna en vida, ¿no? A través, como decía el hermano Eduardo, ¿no? A través de la comunión que tenemos diaria con Él, nos permite vivir esa Muy vida bien, te eterna entiendo, que Él te nos entiendo, provee, te entiendo. pero no el día que no el día que Él venga, sino el día en que hemos muerto y resucitado Exacto. para vida nueva en Él. Está ¿no? buenísimo. Y ahí es cuando realmente el Señor te provee de todas esas añadiduras que necesitas, ¿no? Para poder llevar esa comisión que nos han encomendado, Me encantó. ¿no? Y eso es lo que en la célula, bueno, mi esposa y yo hacemos mucho hincapié a los hermanos, ¿no? En que tengan esa comunión diaria con el Señor para que realmente puedan vivir esa esperanza que el Señor nos ofrece, ¿no? En vida, vivir esa vida eterna que Él nos da, ¿no? Y es lo que pienso yo que Pablo trata de decirle a los filipenses, ¿no? El agradecimiento de la transformación de sus corazones para recibir lo mejor, ¿no? Que es lo que el Señor pues, nos da y nos añade a todos, ¿no? Hay un versículo que me recordó lo que acabas de decir, José Luis, y por eso me puse a buscarlo. Primera de Timoteo 4:8, ahorita se los digo. Qué padre es que podamos buscar lo bueno. Es un buen ejemplo. Lo bueno es la salud de la vida biológica, ¿no? Come bien, duerme bien, eso es bueno. Pero lo mejor es desarrolla la vida espiritual. La vida eterna es mejor, ¿no? Y entonces me vino este versículo, escuchando lo que decías, dice, porque el ejercicio corporal que va a mantenerte saludable, parte de una buena dieta, dormir bien, hacer ejercicio, ¿no? Dice, para poco es provechoso, pero la piedad, que es vivir la vida eterna, ejercitar la fe, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, ¿no? Como el ejercicio corporal, que tiene promesa, si comes bien, si te alimentas bien, si haces ejercicio, pues, vas a ser más saludable, tiene cierta promesa para este tiempo, pero no tiene promesa para el tiempo venidero, ¿no? Por eso dice,
pues para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿no? Si le das prioridad a lo eterno sobre simplemente lo temporal, estás escogiendo lo mejor, ¿no? Porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y lo de la vida bios solamente es para esta vida, ¿no? Ok, muy bueno. Muy bien. Muchos ejemplos. Siempre es Cristo y podemos encontrar a Cristo en todos los ejemplos. Vivir a Cristo es lo mejor. Para probar lo mejor. ¿Con qué fin? Que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este versículo me lo aprendí de memoria hace mucho tiempo, porque tiene un contenido impresionante, ¿no? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y luego, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, pero tiene un fin, para gloria de Dios, ¿no? 3 conceptos increíbles. Primero, esto va a evitar ni más ni menos la levadura de los fariseos. Aquí veo un contraste que es la hipocresía, ¿se acuerdan? Y aquí nos está llamando a la sinceridad. Y esta sinceridad que echa fuera la levadura del fariseo empieza abundando más y más en ciencia y conocimiento, aprobando lo mejor, como dijeron tantos ejemplos. Me encantó el de María también, ¿no? No estaba mal Marta, era una servidora maravillosa, pero María se paraba de servir. Y ahora en mi célula estoy haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Porque llegamos cerca de la hora y hay veces las personas que les tocó traer la comida entran a la cocina, y a mí me gusta empezar a la mera hora, ¿no? Cuando a mí me toca la comida, que por cierto también participamos en ese rol, y es un honor hacerlo y un gozo increíble, yo llego media hora antes, ¿no? Y dejo todo en la cocina listo, dejo todo preparadito, y me siento 10 minutos antes, ¿no? De la hora. Porque si no, estamos como Marta, una enorme y maravillosa sierva, pero afanada. Seguramente Jesús estaba hablando y ella seguía preparando la cena, ¿no? Y estaba oyendo, pero medio de refilón. Y entonces lo que produjo este oír desconcentrado fue afanada y turbada y molesta, y a lo mejor tenía OCD, ¿no? Estaba obsesionada en muchas cosas, y solo una cosa era necesaria. Y María, de quien se quejaba, por cierto, había escogido la mejor parte, Y ahora, no estaba mal lo que hacía Marta. Entonces, una exhortación para todos los que somos servidores, empezando por mí. Lleguemos más temprano, ¿no? Siempre lleguemos más temprano. Cuando te toque servir, llega más temprano para que no estés afanado y turbado. Prepara todo lo que tengas que preparar. Y cuando llegue el momento de estar a la mesa con el Señor, a la mesa con el Señor. Y si no alcanzó a llegar, no alcanzó a llegar, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, los domingos, ¿no? A nosotros, que somos los responsables de que se desarrolle el servicio. Nos anticipamos en que el sonido esté bien, en que los cables sean nuevos. Siempre estamos, no escatimamos esfuerzos. Los recursos son empleados principalmente en que la gente tenga aire acondicionado, una buena silla, cables bien, bocinas bien. Son muchas cosas que la gente no sabe, pero que nosotros hacemos anticipadamente, ¿no? Y ahí no buscamos que nuestras iglesias sean lujosas, pero que sí, que sean muy bien dotadas de lo que se necesita para que la gente cómoda y sin distracciones pueda escuchar la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y nos anticipamos y lo hacemos con mucho cariño y buscamos que no haya ni una patinada de mosca, que los baños estén exageradamente limpios para dar un mensaje a quienes nos acompañan de que los estamos esperando con un corazón de darles la bienvenida. Sí. Pero de repente yo como músico falla un cable, un micrófono, de última hora, y yo les he enseñado a Max y a Isaac, a todos los que están en esa área. Tranqui, ya te anticipaste, ya hiciste lo mejor que podías. Esas cosas de última hora van a pasar, ya no te preocupes. No te afanes ni te turbes. No, si no hay micrófono, levanto la voz, lo que sea necesario. Tranqui, que no te perturben esas cosas. Sí hay que ser Martas en el sentido de muy diligentes, pero anticipadamente, para que no entre
el afán y la ansiedad, ¿no? Y cuando llega el momento de escuchar al Señor, y les he dicho a los copastores también, ¿no? A Juan Carlos, a Pepe, a todos, cuando llegue el momento de la alabanza, hasta el frente nosotros sentados, ¿no? Ya no es hora de estar nosotros sirviendo. Digo, hay algunos que tienen esta labor, por eso hacemos roles, y los que la tienen, bueno, el siguiente domingo van a estar sentados y ese domingo les tocó servir, entendido eso. Pero nosotros que nos anticipamos en todas estas cosas, debemos poner el ejemplo de recibir la mejor parte, ¿verdad? Como María, estar sentados. ¿Con qué fin? Así que seamos sinceros, ustedes saben, sin máscara de cera, de ahí viene la palabra sincero, irreprensible, pues habla de primero, me recuerda también a Mateo 13:23, es el que hoy entiende, y primero da fruto, ¿no? Sincero y irreprensible. Y luego produce, dice, llenos de frutos de justicia, ¿no? Primero en nosotros y luego a través de nosotros, que son por medio de Jesucristo. O sea, si no buscas lo mejor primero, tus frutos de justicia son frutos de la carne, son obras de la carne, no son frutos de justicia. Estás afanado, estás turbado, ya no estás sirviendo ya no es un fruto del Espíritu, ya no es un fruto de Jesucristo, ya es una brota de tu carne como Marta y estás afanado. Tranqui, bro, ¿no? Anticípate. Me acuerdo, antes de darle la ley a Moisés, el Señor nos enseñó un precepto. ¿Alguien se acuerda? Prepárate para mañana. ¿Se acuerdan que le dice el Señor a Moisés? Al otro día le iba a dar las tablas de ley. Prepara esto para mañana, prepárate, anticípate. No llegues de última hora, ¿no? Y es la manera de servir, creo que diligentemente y correctamente y buscando lo mejor. Es que nos faltan 10 minutos y hablando de esto dejamos los... Ok. Y siempre el objetivo es que el Señor, toda la gloria, Señor. ¿Cuántas doxologías de Pablo? Y todas terminan con la gloria para Él, ¿no? Romanos 11, Gálatas 2, ¿verdad? Gálatas 3, Efesios, todas terminan, Efesios 2, 20 y 21, ¿no? Todas terminan con la gloria. Vimos ahorita 2 de Pedro 3, 18, desde hoy hasta el día de la eternidad, y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, lo hagamos para que la gloria se la lleve el Señor. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Y entonces, para que el Señor verdaderamente se lleve la gloria, necesitamos abundar más y más en ciencia y conocimiento, para probarlo mejor, ser sinceros y irreprensibles, tener frutos del Espíritu de justicia en Cristo Jesús, y entonces sí, el Señor se llevará la gloria. Si ese camino previo no está bien ordenado, la gloria se va a desaparecer y se la va a llevar quién sabe quién, ¿no? Ok. Y luego el gozo de anunciar, de la anunciación. Primero vimos el gozo de la intercesión, y ahora versículos del 15 al 18, el gozo de la anunciación, y ya lo vamos a hacer muy rápido y terminamos. Ocúpate en estas cosas. Perdóname. Ya me fui a Timoteo. Algunos a la verdad Gracias. predican a Cristo Dale. por envidia y por fía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención o No sinceramente. pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y Me gozo y me gozaré. Me gozo y aún me gozaré. Ok. Y entonces la última pregunta, ¿no? O sea, Pablo estaba dando cuenta que había unos que anunciaban el Evangelio para añadir problemas a sus prisiones, ¿no? No lo hacían de manera muy correcta, pero bueno, era anunciado Cristo. A pesar de los motivos inciertos de algunos para predicar a Cristo, ¿de qué se gozaba Pablo? De que Cristo fuera anunciado, ¿no? O sea, el Cristo verdadero, ¿no? Cuando Cristo es anunciado, el Evangelio es anunciado, de todas maneras el Señor va a añadir a los que habrán de ser salvos delante de Él. Así que el gozo de la intercesión, estar intercediendo, ¿no? Intercedía dando gracias y rogando, y el ruego era para que abundara más y más en ciencia y conocimiento, para que aprobaran lo mejor, para que fueran sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, para que estuvieran llenos de frutos de justicia, que fueran por medio de Jesucristo, porque eso traería gloria a Dios
y el gozo de la anunciación, ¿no? Como quiera, Cristo es anunciado, ¿no? Anunciaban al verdadero Cristo, con un motivo de añadir problemas a las prisiones o angustias a las prisiones de Pablo, pero mientras Cristo sea anunciado de la manera correcta, nos gozamos, ¿no? Gloria a Dios por eso. Ok, ¿algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta? Entramos a Filipenses, ¿alguna pregunta? La carta del gran gozo, el gozo, pues, de la intercesión, y dieron varios comentarios, y creo que Carlos dio un comentario también del gozo de la anunciación, ¿no? Ver que la palabra de Dios no es en vano, y las personas, cuando vemos que un pecador se arrepiente, hay un gozo. Dijera, no, adelante. Yo quería compartir de que yo tuve una mezcla de gozo y a la vez el perder una ovejita, porque una señora que, la mamá del señor Oscar, del que empezó con nosotros, se convierte y supimos demasiados frutos que ella dejó. Asistió 7 meses y una persona muy difícil, y vieron el cambio en ella, pero ella fallece. Entonces yo pude experimentar, discipularla, atenderla, todas sus preguntas. Ella llegaba antes, como 1 hora y media, Wow. para poder, porque ella me Wow. preguntaba, entonces no hay purgatorio, usted véngase temprano y todo, porque para ella ya era poco el puro estudio. Entonces Wow. fue una mezcla, pastor, de dolor y de gozo cuando la vi partir. O sea, aprendí cómo te duele perder una ovejita, pero el gozo de que el Señor me la mandó para salvarla, porque ella ya estaba invitando señoras. Ella era católica y de la lotería, ella era de que los jueves no faltaba la lotería, y ella les empezó a decir, las invito a un estudio, yo el jueves no puedo. Y ahí fue cuando dijeron, Wow. no, pues algo está pasándole, ¿verdad? Wow. Entonces, pero sí, pastor, yo experimenté ese amor de, no sé cómo explicarle. O sea, Ya lo explicaste muy bien. De verla crecer, pero no se me fue, ¿verdad? No, el pero como gozo de dijera que el Señor se las- la llevó con él, Como ¿verdad? dijera la célebre Rosilia, ¿no? Si se sanan o no se sanan, no sé, pero yo aquí llegan y las despacho para el cielo, ¿no? Sí, porque luego dijimos, pues ya no vamos a tener a la hermana, pero sí porque La la estábamos despachaste viendo pa'l cielo. crecer. Gloria a Dios, mano, gloria a Dios. Ese gozo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algo más que añadir? ¿No? 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 Alexander Clemente, desde ahí, desde el centro, tú nos diriges con una oración de despedida.